¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es lo que frena al poder? ¿Qué le impide volverse absoluto? Bueno, la respuesta está en un documento. Pero ojo, no es un simple texto legal. Es como el manual de reglas fundamental de cualquier nación. Hoy vamos a meternos de lleno en qué es la Constitución y cómo exactamente establece las reglas del juego del poder. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿De verdad existen unas reglas supremas que puedan no solo definir, sino, y esto es lo más importante, limitar el poder en una sociedad? Vamos a ver. Miren, este va a ser nuestro recorrido. Primero, lo básico. ¿Qué es una constitución? Después, vamos a subir un nivel para entender su poder supremo. Luego, veremos cómo funciona como un escudo protector. Y para terminar, cómo todas estas reglas terminan moldeando los gobiernos que conocemos. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente una constitución? La mejor forma de verlo es como si fuera el plano maestro de un edificio. Es esa estructura, a veces invisible, sobre la que se construye, toda la vida política de un país. La clave, de hecho, está en la palabra misma. Viene del latín constituire, que significa establecer, fundar. O sea, es literalmente el fundamento de todo. Son esas famosas reglas del juego que te dicen no solo quiénes son los jugadores, el presidente, el Congreso, los jueces, sino que, y esto es crucial, les marcan la cancha, les dicen hasta dónde pueden llegar. Es la arquitectura de todo el sistema, ni más ni menos. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Y un poco complicada, la verdad. Porque una cosa es lo que dice el papel, la ley escrita, y otra, muy distinta, es cómo funciona el poder en el mundo real. Y créanme, esas dos caras no siempre van de la mano. Esto nos lleva a distinguir entre dos conceptos. Por un lado tenemos la Constitución formal. Pensemos en ella como el documento, el texto solemne, la superley. Pero por el otro está la Constitución material. Y esta es, digamos, la que de verdad importa. Los factores reales de poder. ¿Quién tiene la sartén por el mango? Una es el mapa, la otra es el territorio. Y entender esa diferencia lo es todo. Hay una frase del pensador Ferdinand Lassalle que lo resume de una forma, bastante directa. Él decía que si la Constitución escrita no se alinea con esos factores reales de poder, entonces es simplemente una hoja de papel. Así de simple. Un documento sin vida. De hecho, esta brecha entre el papel y la realidad la estudió un teórico llamado Carl Lowenstein, y él propuso una clasificación muy interesante. Dijo que una constitución puede ser normativa, que es el ideal, ¿no? Cuando la ley y la realidad van de la mano. Pero también puede ser nominal, o sea que existe pero es pura decoración, nadie le hace caso. Y está el peor de los casos, la semántica, que es básicamente una fachada, un disfraz que usan los que tienen el poder para hacer que su control parezca legítimo. Ok, entonces, digamos que tenemos el caso ideal, una constitución que sí se cumple, una constitución normativa. La pregunta es, ¿de dónde saca esa autoridad tan especial? ¿Por qué decimos que es la ley suprema, la ley por encima de todas las demás? La respuesta tiene un nombre un poco técnico, supralegalidad, pero la idea es súper simple. Imaginen una pirámide de todas las leyes de un país. Bueno, en la punta de esa pirámide, en la cima, intocable, está la Constitución. Todo lo demás, leyes, decretos, reglamentos, lo que sea, tiene que estar en sintonía con ella. Si una ley de abajo la contradice, esa ley sencillamente no vale, se anula. Pero, ¿de dónde sale esa autoridad tan suprema? Viene de algo que se llama el poder constituyente. ¿Qué es eso? Es la voluntad política original. Es la fuerza que en un momento dado dice, hasta aquí vamos a fundar un nuevo orden. Es tan poderoso que es el que crea a todos los demás poderes que conocemos, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Por eso a estos últimos se les llama poderes constituidos, porque fueron creados por el primero. Y este poder tiene unas características que lo hacen, prácticamente absoluto. A ver, es originario, o sea, no viene de ningún otro poder anterior, nace de sí mismo. Es único, no puede haber dos a la vez. Es indivisible.
Su dueño no lo puede repartir. Y es inalienable, o sea, no se puede vender ni regalar. Piénsenlo así, es el Big Bang del ordenamiento jurídico de un país. Ahora, esta idea de usar una ley suprema para ponerle un freno al poder no se quedó en los libros. No, para nada. Impulsó todo un movimiento histórico importantísimo, el constitucionalismo. ¿Y qué es el constitucionalismo? Es exactamente eso. Es la corriente de pensamiento, la ideología, que ve a la Constitución como una herramienta, casi como un escudo, para limitar al gobierno. Y su objetivo es doble y muy claro. Por un lado, controlar el poder del Estado. Por el otro, y quizás más importante, proteger la dignidad de cada persona como el valor supremo. Y este movimiento no apareció de la noche a la mañana. Tiene momentos clave en la historia. Podemos rastrearlo hasta la Carta Magna, allá en 1215, cuando los varones ingleses le pusieron un alto al rey. Siglos después, la Constitución de Estados Unidos lo transformó en un plan súper deliberado, puesto por escrito. Luego vino la Revolución Francesa y ¡pum!, universalizó la idea de los derechos para todos. Y ya después de la Primera Guerra Mundial, el concepto se amplió aún más, para incluir no solo libertades, sino también derechos sociales y económicos. Muy bien, y ya para ir cerrando, aterricemos todo esto. Veamos cómo estas reglas del juego que hemos estado discutiendo le dan forma a los gobiernos en el mundo real. Porque la pregunta es fascinante. ¿Cómo es posible que un documento en papel pueda crear sistemas políticos pero tan diferentes entre sí? Y aquí tenemos los dos grandes modelos democráticos que nacen de estas reglas. A ver, por un lado está el presidencialismo. Aquí la idea es separar el poder ejecutivo del legislativo. ¿Para qué? Para que se vigilen, para que haya frenos y contrapesos. Y por el otro lado tenemos el parlamentarismo, donde la lógica es distinta. El gobierno sale directamente del Parlamento y depende de él. Necesita su voto de confianza para sobrevivir. Como ven, son dos manuales de reglas completamente distintos, que dan como resultado dos formas muy diferentes de entender y ejercer el poder. Y quiero terminar con una pregunta para que quede resonando. ¿Fue el constitucionalismo, este gran movimiento para limitar el poder con una ley escrita, la solución definitiva contra el absolutismo? La historia parece decirnos que más que una solución final, es una lucha constante, una lucha en la que la Constitución es sin duda alguna el escudo más importante que tenemos.